vista jurídico, es innegable que en Colombia existe el derecho a la libertad sindical y a la asociación, pero desde el punto de vista de la realidad, si bien en un principio los trabajadores pudieron desarrollar sus instituciones sindicales, en el devenir del tiempo la existencia del sindicalismo se ha estado disminuyendo ostensiblemente, de una parte por las políticas antisindicales y diríamos nosotros culturales de los empresarios, que en su inmensa mayoría se niegan a la aceptación para la aplicación de este derecho, y de otra parte por la forma laxa como los gobiernos a través del Ministerio del Trabajo hacen caso omiso a la responsabilidad que les compete para hacer aplicar la ley, para contribuir al desarrollo de la aplicación del convenio 87, y por lo mismo a eso tenemos que agregarle el genocidio que se ha aplicado contra el movimiento sindical y que ha ocasionado que ante la OIT estén registrados más de 2.800 sindicalistas asesinados, lo que ha contribuido seriamente al temor de los trabajadores para afiliarse a las organizaciones sindicales y ejercer el derecho a la negociación colectiva, además de la política de despidos que hacen los trabajadores, los empleadores, como en este caso la empresa más importante del Estado colombiano como es Ecopetrol, y que tenemos precisamente en este programa como evidencia el caso del compañero Edwin Palma, vicepresidente de la USO, quien fue despedido, no solo violándose su derecho a la libertad sindical, sino el fuero sindical de que está investido para poder ejercer como dirigente de esta organización afiliada a la Central Unitaria de Trabajadores. Doctor Pedraza, para muchos los sindicatos en este momento van en declive, pero según el archivo sindical del Ministerio de Trabajo, 564 nuevos sindicatos se han creado en los últimos 18 meses. ¿Cuál es la situación actual de los sindicatos en Colombia? Sí, en el gobierno del presidente Uribe se promovieron centrales de papel que se hicieron sobre la base de recolectar archivos en el Ministerio del Trabajo de organizaciones ya liquidadas, como la denominada Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, que se disolvió para contribuir a la formación de la Central Unitaria de Trabajadores. Unos ciudadanos recogieron esa personería, la reactivaron, y eso lo reconoce el Estado. Hay otras organizaciones de papel, y de igual manera también los empresarios hacen sindicalismo, porque montan sus sindicatos amarillos para poder con ello mostrar ante la opinión pública y ante la faz internacional en materia de comercio internacional que cumplen con el convenio 87, pero son sindicatos utilizados por ellos nada más que para cumplir con el protocolo de lo que se les exige para comercio exterior. Ahora lo voy a invitar, doctor Pedraza, a que responda a la siguiente pregunta que se la formula el abogado laborista Rafael Forero Contreras. Entendemos que el fuero sindical es una medida de contención para evitar que el líder sindical pueda ser despedido, desmejorado o trasladado por la suspicacia empresarial frente a la voluntad del trabajador aforado de adelantar sus medidas de proselitismo. Con todo, nos preguntamos, ¿es acaso este mismo fuero de protección constitucional medida para evitar que la Constitución o las leyes de la República puedan ser materia de investigación por la transgresión adelantada por un líder sindical? En absoluto. Un líder sindical, como cualquier ciudadano colombiano, tiene que atender los requerimientos de la ley y someterse a la ley misma. El fuero sindical está establecido para la defensa
del derecho del dirigente sindical a ejercer sindicalismo, a representar a sus compañeros, a hacer negociación colectiva, a liderarlos en la movilización debidamente reconocida por la Constitución política, pero más sin embargo, hay empresarios, inclusive el Estado, como ocurrió con Ecopetrol, relevan a los jueces de la República de carácter laboral para tomar decisiones unilaterales, despedir por encima del fuero sindical a dirigentes, como ocurre con el compañero de Palma. Es decir, aquí hay una sustitución no solo de lo que ordena la ley, sino de quien debe aplicarla, quien es el juez de la República, y eso es una práctica que permanentemente observamos dentro del contexto laboral colombiano. Doctor Pedraza, muchas gracias. Puede tomar asiento. Vamos a invitar a su testigo para que contribuya con estos argumentos. Entonces invitamos al doctor Edwin Palma, vicepresidente de la Junta Directiva Nacional de la USO, abogado especializado en asuntos de trabajo de la Universidad Cooperativa de Colombia en Barranca Bermeja, y como les contábamos, actualmente cursa un proceso por haber salido de Ecopetrol a pesar de su fuero sindical, por haber suministrado detalles privados como ingresos, aportes, retenciones, cuentas bancarias, entre otros, de trabajadores de la empresa, incumpliendo el habeas data. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Doctor, puede comenzar con su interrogatorio. Compañero Edwin, en el contexto general de los empleados de Ecopetrol, ¿cuántos trabajadores cumple con el requisito legal para ser asociados en el sindicato, y en verdad en Ecopetrol se cumple con el respeto y el reconocimiento al convenio 87 sobre libertad sindical? Nosotros, como Unión Sindical Obrera, siendo el sindicato más importante y más grande en la industria del petróleo, consideramos, y lo hemos denunciado a las instancias nacionales e internacionales, que Ecopetrol, a pesar de ser la primera empresa del país en número y obviamente en utilidades y en renta petrolera, desconoce abiertamente los convenios 87 y 98, y eso se traduce en una serie de hechos que puedo resumir. Uno, en la existencia de un pacto colectivo de facto en el que prácticamente de los 10.000 trabajadores directos que hay en Ecopetrol, solamente 3.000 son parte de un convenio colectivo firmado con el sindicato. El resto están adheridos a un pacto colectivo que se denomina Acuerdo 01 y que simplemente dan mejores condiciones laborales y mejores condiciones salariales por el hecho de no estar sindicalizado, lo que es una práctica abiertamente antisindical. La tercerización campante: hoy hay 10.000 trabajadores directos, pero al mismo tiempo hay 40.000 trabajadores tercerizados, muchos de ellos tercerizados de forma ilegal, a través de en actividades propias, misionales y permanentes, que limitan el derecho de asociación, porque no se reconoce el derecho de asociación de estos trabajadores. Y en el caso particular, el despido del que fue objeto tiene serios reparos en materia de libertad sindical. Aquí se está castigando por la vía disciplinaria el derecho de informar, el derecho de denunciar, el derecho de informar a los trabajadores sindicalizados sobre los abusos que hoy se está cometiendo por parte de la administración de Ecopetrol en una crisis que solamente se la quiere encargar a los trabajadores de bajo rango. Usted mostró a través de las redes sociales cómo algunos altos ejecutivos ganaban un salario hasta 3 veces mayor que el presidente de la República. ¿Los trabajadores que pertenecen al sindicato no deberían mostrar mayor eficiencia, y usted cree que en ese sentido, con lo que hizo, usted cometió un abuso? No, aquí en diciembre del año pasado, incluso en la Ecopetrol, en la misma página web de Ecopetrol y en redes sociales, ya venía rodando esta información. Aquí lo único que hicimos nosotros fue coger una parte de esa información, incluso borrando sus datos personales y todo, y poner de presente que mientras Ecopetrol está despidiendo alrededor de 10.000 trabajadores de rangos inferiores que ganan 1 o 2 millones de pesos, como los ejecutivos se ganan hasta 70 millones de pesos solo en salario básico, sin añadirle a esto todas las prestaciones y las bonificaciones, aun cuando Ecopetrol es una empresa pública. No estamos hablando de Pacífico Rubiales ni de una multinacional del petróleo, estamos hablando de una empresa pública, la empresa de la cual incluso son 400.000 dueños los colombianos, y que el resto, es decir, el 80%, es decir, la nación de la cual hacemos parte todos los colombianos, tenemos que tener la sabiduría y la capacidad de poder conocer sobre estos gastos que implica hoy Ecopetrol como empresa estatal. En general, ¿el sindicato en Colombia está desprestigiado? ¿Se ha usado esa figura? Hay un ataque mediático en contra de organizaciones sindicales.
Solamente el 4% de los trabajadores del país están sindicalizados y de esa cifra el 2% hacen parte de un convenio colectivo. Eso demuestra primero que hay una campaña mediática por desprestigiar a las organizaciones sindicales, que hay una política de Estado por no favorecer ni patrocinar la sindicalización, porque los trabajadores se sindicalizan para negociar colectivamente. Y si tampoco se les permite negociar, firmar convenios colectivos, pues obviamente la sindicalización es un derecho que queda anulado. Las grandes democracias del mundo, los grandes países desarrollados tienen tasas de sindicalización por encima del 30%. Ecopetrol, el Estado colombiano, y en Colombia no solamente ha sido víctima de un genocidio, como lo dijo el compañero Luis Pedraza, sino que también hace parte de leyes regresivas, de campañas mediáticas y de campañas de desprestigio en contra de las organizaciones sindicales. Está demostrado que los trabajadores sindicalizados tienen mejores condiciones que los trabajadores que no lo están. Y por eso es el temor de los empleadores y obviamente del gobierno de que estas organizaciones sindicales sigan fortaleciendo. Doctor Pedraza, ¿tiene alguna inquietud? ¿Cuántos dirigentes sindicales han sido afectados con la misma situación de despido y cuántos exiliados tiene la USO por ejercer el sindicalismo en Colombia? La USO es un sindicato de los más antiguos del país, acaba de completar 92 años. En su larga historia ha tenido altibajos, ha perdido su personería jurídica precisamente producto de esa política antisindical, ha tenido decenas de desterrados, decenas de encarcelados, cientos de despedidos, más de 105 compañeros asesinados, otros cuantos exiliados en Europa, y toda esa política de minar a la organización sindical por la base o por su dirección se mantiene a pesar de lo antigua que es la organización sindical, de lo fuerte que es. Incluso en la actualidad, no solamente el caso de Edwin Palma está puesto como una política antisindical, hay más de 800 procesos disciplinarios en contra de trabajadores por el solo hecho de hacer movilización y protesta. Hay 3 procesos de levantamiento del fuero y decenas de llamadas de atención por que penalizan la actividad sindical. Recientemente un juez de la República en sede de tutela acaba de ordenar la restitución de salarios y acaba de declarar que hubo violación del derecho de asociación por parte de la multinacional Waterford al penalizar el ejercicio de la protesta, descontándole los salarios a los trabajadores y llamándolos a descargo por ello. Eso es un avance importante en materia constitucional y en lo que tiene que ver con la protección del derecho de asociación y de la protesta. ¿Una última pregunta? No, está bien. Así está bien, perfecto. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial. El doctor Palma continúa ahí en su puesto porque cuando regresemos la defensa va a contrainterrogar al testigo de la fiscalía.